Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Y en nombre de Benamérica y VAPA, agradecemos al embajador Jimmy Story haber aceptado nuestra invitación. En este momento está en Río de Janeiro y este webinar es solo de 1 hora, ¿no? El embajador compartirá su visión geopolítica y de forma ininterrumpida en el tiempo que crea conveniente, entre alrededor de 20 a 30 minutos. Continuaremos con las preguntas escritas en el chat dirigidas al expositor, las cuales sugerimos sean concisas y al punto. Solo si tenemos tiempo se procederá al periodo de preguntas orales. Bueno, como ex asesor comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, tengo el placer de presentar al embajador Jimmy Story. Hace 5 años también lo presenté como expositor en este mismo foro. El año pasado, con numerosos reconocimientos, concluyó su distinguida carrera diplomática de casi 30 años en el Servicio Exterior de los Estados Unidos. Su extensa experiencia internacional se centró en la representación de alto nivel y especialización regional en varios continentes, ocupando cargos, entre otros, en Mozambique, Afganistán, las Naciones Unidas, Washington. Bueno, él también fue nominado embajador para Mozambique y fue encargado de negocios en Angola, San Tomé, Príncipe, Eswatini. Algunos me preguntaban qué era Eswatini, era lo que era Suazilandia, y también en Curazao. En Latinoamérica él sirvió, estuvo en México, Brasil, Colombia, un poquito en estos dos países finales. Entre el año 2010 y 2012 estuvo a cargo de la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado en Colombia. Y de allí, debido a su excelente trabajo, fue promovido a director para las Américas y jefe de esa oficina para asuntos internacionales de narcóticos y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado, cargo que ocupó del 2013 al 2015. Bueno, y como ustedes saben, el embajador Jimmy Story fue jefe de misión y embajador de los Estados Unidos para Venezuela en el periodo 2018-2023. Bueno, con ustedes, el embajador Jimmy Story. Bueno, gracias Milton. Y me han dicho que voy a hablar como 15, 20 minutos tal vez, pero siempre para mí es un placer escuchar a sus preguntas, porque son ustedes que realmente están pensando, cada persona en su propia manera, sobre lo que está pasando y cuál es la política que deberíamos esperar y hacia dónde vamos. Entonces, después de breve exposición mía, realmente estoy esperando escuchar y entender lo que ustedes opinan son las cosas más importantes. Entonces, por favor, que escriben en el chat sus preguntas y para que podamos tener una conversación. Mira, yo quería comenzar esa conversación un poco en el pasado para explicar cómo llegamos a ese momento 3 de enero y cómo ha cambiado la política norteamericana hacia Venezuela y hacia dónde deberíamos ir. No sé todavía si vamos en la dirección correcta. Estoy dando mis impresiones como embajador bajo el primer mandato de Trump y también bajo el mandato del presidente Biden. Cuando yo llegué en julio de 2018, yo llegué como encargado de negocios porque habían expulsado a Todd Robinson y Brian Naranjo, y yo sabía que lo iban a hacer por la posición de Todd Robinson, que fue muy fuerte. Entonces yo llegué pensando que, mira, yo tengo que hablar la verdad y tratar de explicar situaciones y no entrar en una pelea de retórica contra Maduro. Lo hice de vez en cuando, pero yo hablé más sobre cuestiones de derechos humanos, derechos internacionales, derechos universales del pueblo. Entonces, así evité problemas. Pero tomamos una decisión que, de mi punto de vista, importante en enero de 2019. La primera era poner unas acciones contra
los productos de petróleo, y también hicimos una serie de otras sanciones contra el gobierno, contra algunas personas. Y cuando hay gente que dicen que, bueno, la razón por la cual el pueblo venezolano ha salido de, el pueblo venezolano han salido tantos 8 millones, 9 millones de Venezuela, es por las sanciones. Yo digo que no, las sanciones realmente llegaron en enero 2019. Y luego, y es importante destacar que algunas empresas de petróleo nunca salieron del país y continuaron a producir. Y Chevron es una de ellas, Eni, Repsol son otras. Y obviamente tiene los de chinos y rusos y los de Venezuela. Eso es importante porque cuando hablamos de aquí a poquito sobre la recuperación económica en el país, la gente a veces se confunde con la política de Biden que dejó entrar de nuevo Chevron. Nunca salió Chevron. O que la política de Biden dejó Eni, Repsol ganar mucho dinero. Ellos estuvieron y se quedaron trabajando dentro de Venezuela. Entonces, eso no fue una cosa nueva. Y cuando pensamos de la recuperación, son esas empresas que tienen una situación privilegiada y que se pueden hacer cosas muchísimo más rápidas y que van a tener unos éxitos en el corto plazo. Por ejemplo, hoy Chevron está explicando que puede duplicar hasta 2028 su producción de petróleo. Vamos a ver, porque se requiere mucho. Pero también hicimos otra cosa importante en el 2019, que reconocimos a Juan Guaidó. En este momento, y yo quiero hablar un poco sobre esa historia, porque yo creo que deberíamos reconocer la valentía que tenía este joven de La Guaira. Y yo sé que hoy día todos hablamos de María Corina y yo valoro mucho a María Corina Machado. Yo creo que es una persona muy valiente, es una heroína de Venezuela, representa la gran mayoría de los venezolanos, pero también Juan Guaidó en su momento dado llamó la atención de millones de venezolanos. Yo estuve presente y también mostró bastante valentía, porque cuando nosotros fuimos expulsados, yo me quedé con los Marines y con, se llama, la oficina de seguridad que tenemos en la embajada y con algunas otras personas y quedamos más 2 meses. Hasta el régimen me dijo que miembros de la oposición radical me iban a matar a mi persona para generar un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela. Y por esa razón, por fin tuvimos que salir. Yo tuve durante esos años de secretario Pompeo un contacto directo con él todas las semanas, martes a las 6:30. Es algo realmente inédito, que nadie tiene ese tipo de contacto con secretario de Estado. Y trabajamos durante ese periodo para tratar de poner una presión máxima al régimen de Nicolás Maduro. Y yo era un autor, digamos, de mucho de lo que hicimos durante ese periodo de máxima presión. Y antes de entrar en esa línea de pensamiento, quiero destacar que en febrero de 2019, Juan Guaidó salió de Venezuela para viajar a los Estados Unidos y Europa, en otros lugares, y regresó por la puerta principal en febrero de 2019. Yo me fui con el embajador de España y otros embajadores para recibirlo en Maiquetía. Y es algo que estoy esperando y creo que es algo que va a pasar, que María Corina Machado va a regresar de la misma forma, si no directamente de los Estados Unidos a través de American de Miami o sea, a través de un vuelo internacional comercial por la puerta principal. Lo que ha hecho personas importantes últimamente como el Lester Toledo, una persona que ya tiene 10 años en exilio y ya tiene orden de captura en su cabeza. Ahora bien, entonces durante todo el periodo de presidente Trump en su primer mandato,
tratamos de poner una presión tremenda contra el régimen de Maduro, pero nunca queríamos entrar en, digamos, en llegar a, a algo más bélica, más del ejército, si me explico. Y me da pena con ustedes. Aquí estoy hablando portugués todos los días y ahora tengo que cambiarlo para español. El chip a veces no me alcanza, pero hicimos una tremenda fuerza en tratar de convencer a muchas personas alrededor de Maduro de entregarlo y buscar una manera de hacer un split, digamos, una quiebra en el régimen, porque ese régimen había de tres poderes: Vladimir Pedrino López, el jefe militar; Diosdado Cabello, el jefe de SEBIN y ministro del Interior y, digamos, jefe de todo lo malo; y Maduro con su grupito, los Rodríguez, Cilia y durante un momento dado Tarek El Aissami, de que vamos a tocar ahorita. No dio resultado. Y ahora llegó el presidente Biden y él quería utilizar la palanca, digamos, de toda la presión para tratar de entrar en una negociación. Fue bastante obvio, porque hablé mucho sobre ese tema, que, mira, en todas las negociaciones en el pasado, el régimen, la dictadura, solo quería ganar tiempo y éramos muy explícitos sobre lo que iba a ser el juego de esos señores. Pero el presidente decidió hacerlo. Entonces yo, tratando de dar mi consejo hasta mayo 2023, yo salí justo antes de Barbados, que Barbados fue firmado. Um, y para ustedes, yo les puedo decir que nunca me preguntaron, pero nunca podía yo ser o estar a favor de entregar a Alexa. Este para mí fue una línea bastante roja de mi punto de vista. Pero entramos en esa negociación y mientras entramos en la negociación, la oposición política en Venezuela cambió del G4, de 4 partidos grandes de gobierno interino, de la cual María Corina Machado y su grupo no contó, no tenía presencia realmente, presencia real, presencia grande en la Asamblea Nacional 2015. Sí habían, me imagino, yo creo que 2 personas, pero María Corina en ese momento no quería ser parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Y de mi punto de vista hicimos muchas cosas muy buenas durante ese periodo de tiempo, como proteger a los recursos en el exterior, pagar durante la pandemia a los médicos e enfermeras y otros, y comenzar a generar una estructura para la protección de bienes de Venezuela en el exterior. Y también había 60 países a favor de lo que los Estados Unidos, cuando nosotros reconocemos a Guaidó y gobierno interino, más 59 países, 60 total, también estuvieron de acuerdo. Entonces había una alineación internacional y una alineación doméstica dentro de Venezuela. Pero cuando llegamos a Biden, el G4 estaba perdiendo fuerza. Y fue unas conversaciones muy duras, muy directas, y con todos que, mira, hay que tener una carpa grande dentro de Venezuela donde tome en cuenta todos los otros partidos políticos, hasta los más chiquiticos. O sea, hay que tener algo más amplio. Y hay que buscar y hay que salir cuando la decisión fue tomada de salir del presidente interino Juan Guaidó, salir de él. Hay que buscar un nuevo líder de la oposición. Y fue justo la negociación que nos dio un espacio bastante amplio
de dejar Maduro hacer errores. Y déjenme explicar por qué estoy explicándolo de esa forma. La dictadura tiene su guión y siempre estaba trabajando a través de su guión. Nosotros queríamos por lo menos introducir cosas nuevas para ellos, para que tomaran decisiones, para tratar de dejarles a ellos hacer errores. Y parte de la negociación era dejarles a ellos hacer errores. Y hicieron varios errores. Y ya voy para esos errores que nos lleva para hoy. Una cosa que ellos dejaron que las personas del G4 y otros partidos políticos salieran del país para hacer reuniones en Panamá. Yo me fui también a Panamá desde Colombia, donde estaba trabajando como embajador. De Colombia para Venezuela, pero dentro de Colombia, porque así fuimos expulsados, ¿no? Entonces nos fuimos a Panamá y nosotros ayudamos a esos partidos políticos a generar lo que se llama y lo que todavía se llamaba y todavía se llama la plataforma unitaria. Fue una especie como de la MUD que ustedes conocen muy bien, mejor que yo, porque ese fue antes de mi tiempo, pero este fue un espacio donde no solamente el G4 tomaba decisiones, sino que todos tenían que tener su voz y tenían la oportunidad de hablar y tomar decisiones. Entonces, no puede ser solamente los 4 partidos grandes que tomaran decisiones, sino que todos tenían una oportunidad de cambiar la línea o la dirección. Entonces, cuando las elecciones estaban previstas, y primero, porque había este espacio a través de las negociaciones, tomaron miembros de la plataforma de hacer una primaria para escoger el líder o la lideresa del movimiento. Yo tuve la oportunidad de hablar muchas veces con María Corina y fue bastante difícil llegar a un acuerdo entre los partidos políticos sobre cómo hacer la primaria, porque algunos querían solo en Venezuela, otros con todos, otros solo con las máquinas de régimen, otros con papelitos. Entonces llegamos a un momento en que por fin tomaron una decisión de hacer la primaria en la cual María Corina participó y ganó por mucho. Y entonces el error que hizo el régimen era dejar una primaria y porque consolidó el poder de la oposición en las manos de una persona, y esa persona se llama María Corina Machado, y todavía tenía ese poder. A la semana pasada, si no me ganó, esa semana, bueno, ya me confundo con los días, esa semana estuvo ella con miembros de la plataforma en Panamá y hicieron una serie de anuncios. Entonces, este fue el primer error del régimen y la primaria. Y luego ellos bloquearon a María Corina de ir y bloquearon a otra María o Corina, no recuerdo su nombre, qué pena, nadie habla más de ella, pero fue importante porque ella también fue bloqueada y no hay una razón por la cual la bloquearon y por fin dejaron a Edmundo González ir a la urna como el candidato para la plataforma. Excelente, ese fue un error. Y el error de dejar a él, que ellos no sabían que la oposición sí está lista para, para el voto en el julio de 2024. Y obviamente todo el mundo sabe que ganó esa elección la oposición, ganó Edmundo González. Y fue tan obvio que hasta Lula, aquí de Brasil, no podía reconocer a Maduro como presidente electo de Venezuela. Entonces, cuando la gente dice que, bueno, es que la negociación fue un fracaso, yo digo que no fue un fracaso. No llegó a sus objetivos finales
se quedaba este grupo de malandros en Miraflores, pero fue bastante exitoso porque había una persona que que se llama María Corina Machado, que se encuentra como líder de la oposición y Edmundo González ganando la elección. Ahora bien, infelizmente, el régimen no quería salir. Y esas son dictaduras, no les importa el voto. Y aquí voy, casi por terminar, más 5 minutos tal vez, y vamos a sus preguntas. Y sería interesante ver más personas, porque en mi pantalla solo puedo ver yo mismo. Entonces, no es agradable. Pero les digo, porque la comunicación no solamente son palabras. Entonces, si otros quieren poner su cámara, bien conmigo. Pero entonces, cuando los finales de la administración Biden, por lo menos todo el mundo sabía por fin que esa dictadura es una dictadura. Es una dictadura. Ok, llegó el presidente Trump y la verdad es que desde el principio del segundo mandato, él sabía que la diplomacia había llegado a su fin. Y me da mucha pena decir, porque como diplomático norteamericano siempre pensamos en el hecho de que la diplomacia o diplomacia, no sé, se pronuncia una manera en el portugués y otra manera en el español, pero la diplomacia, digamos, um, eh, eh, es algo que presté yo hice la gran mayoría de mi vida en pensar que todo es posible en las conversaciones. Pero llegamos a un momento que ellos nunca iban a salir, porque esos malandros fue una dictadura, un grupo de corruptos, una mafia. Y yo soy muy claro en mis palabras. Y yo estoy escribiendo mucho sobre esos temas también. Y cuando hago mis entrevistas, yo digo que son unos corruptos y son delincuentes que se encuentran ahí. De mi punto de vista, el 3 de enero fue espectacular. Una oportunidad para regresar a la democracia en Venezuela. Infelizmente, la idea de tener la salida de Maduro y una recuperación y estabilidad que existe en Venezuela y luego una recuperación económica que llevaría a una transición democrática. El problema son los tiempos. Y de mi punto de vista, lo que hemos hecho es solo cambiar Maduro por Delcy y generar una dictadura más rentable. No muy rentable. Y el problema con la política es siempre lo que dice en inglés, what have you done for me lately? ¿Qué ha hecho para mí últimamente? Entonces, de mi punto de vista, deberíamos comenzar de pedir cosas de este régimen, de esta dictadura, ya. Yo escribí una cosa en el Atlantic Council hace un par de meses y en hay cosas difíciles que tenemos que pedir y hicimos durante la administración Biden, durante ese proceso de negociación, una lista. ¿Cuáles son las cosas que podemos pedir de Maduro y de Delcy y de todos que son difíciles para ellos hacer o que tienen un costo político para ellos muy alto o muy mediano o bajo, pero que genera una, una fuerza democrática alto, mediano y pequeño. Y les digo que ni las cosas que son muy fáciles de hacer estamos pidiendo. Por ejemplo, en Venezuela no existe CNN en español y CanTV está bloqueando señal de muchos de las direcciones electrónicos que vienen de información de fuera. Ellos dominan esa parte todavía. Ese se puede resolver con una llamada y no han hecho. La semana pasada supuestamente iban a dejar salir 500 presos políticos y salieron 38. Entonces yo creo que estamos
Deberíamos trabajar un poco más rápido en llegar a a ese tercer paso, porque la recuperación económica tiene que andar junto con la recuperación de la democracia en el país. Y les digo que cuando hay anuncios de Exxon va regresando, este es algo, yo creo, de mi punto de vista, ese es algo para posicionarse. El dinero no está llegando. No han llegado a una decisión final de investimiento. Para nada. Las empresas grandes no pueden regresar si no hay protección jurídica, si no hay dominio de ley, si existe todavía estas mismas personas que robaron a ellos antes. O sea, imagínense, si uno de sus empleados llega a la casa suya diciendo que yo sé que nos robaron de $100,000 el mes pasado, pero esta vez yo creo que deberíamos hacer investir 200,000 y vamos a estar bien. El mundo no funciona así. Entonces, Chevron sí, ellos pueden duplicar el petróleo, la producción, Eni, Repsol y algunas empresas del sector privado como private equity que van haciendo cosas y que sí hay movimiento. Pero hay que pensar bien, cuando se cayó el muro de Berlín, en este año, ese fue en noviembre de 89, ¿sí? Noviembre de 89. ¿Hasta cuándo para comenzar la reconstrucción de Polonia, de Alemania Este y todo esto? Y ese llevó años. No comenzaron así. En el caso de Venezuela no va a ser diferente. No hay cambios en el imperio de ley, no hay cambios en la situación jurídica, son las mismas personas en el gobierno. Y yo sé que es una mafia porque ellos tienen que trocar de asiento. Ustedes sabían que Vladimir Padrino López era un agricultor oculto. Yo no. ¿Cómo es? Él ahora es ministro de Agricultura. Yo quiero ver si uno de ustedes me puede mandar una foto de él con una gorra de paja, con una cosa en el labio y andando ahí como agricultor. Me encantaría ver esa foto, por favor. Esta es una indicación bastante grande de que ellos no pueden dejar salir personas de la mafia. Una vez en la mafia, siempre en la mafia. Y aquí presten atención, y aquí vamos para sus preguntas. Presten atención, están diciendo en público lo que a mí me han dicho en privado. Cilia, Maduro, Delcy, Jorge y hasta el Ariasa. Pero los que no están presos están hablando en público sobre ese tema, de que no puede haber elecciones libres en Venezuela si están bajo sanciones. Este llama atención que los 20 y pico de elecciones anteriores durante esas sanciones no eran libres tampoco. Me llama atención esa frase. Y que ellos necesitan tiempo para manejar el país sin sanciones para poder ir a elecciones como iguales en la lucha. Este quiere decir que esos tipos no quieren ir a elecciones, que no tienen intención de salir al poder. Y si nosotros, los Estados Unidos de América, y más una vez, el 3 de enero para mí, un día fabuloso. Pero si no estamos haciendo las cosas ahora para comenzar un proceso para la reconstrucción del país, de los órganos del país, de las instituciones, de reinstitucionalizar el país, si no comenzamos ya, nunca vamos a tener la recuperación económica, y que los problemas van a ser muchísimo más grandes. Sacar a Diosdado Cabello hoy es difícil. Esperar 6 meses sería muchísimo más difícil. De mi punto de vista, él nunca deberíamos haber dejado él en el país. Entonces, ahí voy. Nosotros hicimos una cosa muy buena en sacar a Maduro de Cilia. Y Delcy está haciendo lo que Trump diga
en gran parte, pero ¿cómo logramos la democracia en el país? Comenzando, y no hemos comenzado. Espero ver elecciones a los finales del año entrante. Espero ver María Corina Machado regresando al país en breve. Pero hay que pedir de mi gobierno un poco, no de paciencia de nosotros, de ustedes, de los venezolanos, sino que acción de mi gobierno, de por lo menos pedir las cosas que son fáciles de pedir, que abre los canales de televisión y todo, las cosas fáciles de hacer, dejar todos los presos políticos fuera. Difíciles de hacer es la reinstitucionalización del país. Ese tomaría tiempo, pero hay que comenzar. Y la verdad es que no hemos comenzado. Entonces, de mi punto de vista, este es el mismo régimen, un poco menos agresivo tal vez, así que Lester Toledo todavía anda en la calle. Pero no estamos cerca a la democracia en el país. Mira, hablé casi 30 minutos, entonces déjeme parar ahí y vamos con sus preguntas. Y no sé quién maneja esa lista de preguntas. Yo la manejo, Jimmy. Muchísimas gracias. Excelente la exposición. Vamos a aprovechar tu tiempo. Mira, hay una primera pregunta aquí. ¿Qué pasará si Cepeda es electo con Colombia? Ya que tú mencionaste que el apoyo de Colombia tiene que ser posible para Venezuela. ¿Hay alguna similitud entre lo que se implementó bajo el Plan Colombia que podría aprovecharse como lección aprendida para implementar en Venezuela? Yo escribí un artículo con uno de mis socios de Global Frontier Advisors, el general Dave Bellin. Este fue publicado a través de Atlantic Council hace un par de meses, un mes y medio, alguna cosa así, donde colocamos así que deberíamos pedir o tener un plan de Venezuela. La verdad es que con Cepeda, este gobierno de Trump no va a hacer nada con ellos. Vamos a ver lo que pasa el domingo. Parece que Paloma ha perdido fuerza. Aboledo está tal vez llegando, pero él tiene menos chance contra Cepeda. La verdad es que con Cepeda sería bastante difícil manejar un plan Venezuela. Y mira, con Petro, cuando salió Juan Guaidó, yo hablé con él que tome cuidado y él se quedó en mi casa durante un periodo porque, bueno, el gobierno de Petro es un gobierno de malandros también. Hay muchos miembros de terroristas, hasta que su jefe de inmigración en Cúcuta era uno de sus amigos de M-19. Entonces hay que tomar cuidado. Entonces con ellos no podíamos hacer mucha cosa y yo creo que Cepeda sería difícil también. Voy a tratar de hacer respuestas chiquiticas para llegar a todas las preguntas, ¿vale? Correcto. ¿Está el gobierno de los Estados Unidos genuinamente interesado en colaborar a restituir una democracia en Venezuela o solamente interesado en mantener alejados los recursos de Venezuela a China, Rusia, Irán y países no alineados con Estados Unidos? Es una buenísima pregunta. Mira, yo creo que lo más importante para el presidente, aquí voy a tratar de dividir cosas. Una cosa es Marco Rubio, otra cosa es presidente Trump. Presidente Trump no está prestando atención a la democracia en Venezuela, a la recuperación de la democracia en el país, del regreso de María Corina Machado, nada de eso. Él está así, tratando de evitar que recursos van para China, que los rusos jueguen allá, que Irán está haciendo su vaina en Venezuela. Lo que interesa al presidente Trump es todo esto y acceso a los recursos, obviamente, y las oportunidades que existen. Para Marco Rubio, para el secretario Rubio, una persona que conozco bastante bien cuando era senador, para él quiere ser presidente de los Estados Unidos y sería bastante difícil ir a unas elecciones si no hay un proceso
en Venezuela. Entonces me imagino que a los finales del año entrante por lo menos debería haber un tipo de proceso para elecciones para que pueda él ir como candidato para la presidencia. Y yo lo digo sobre Cuba la misma cosa. No puede tener lo que existe en Venezuela hoy día en Cuba. Imagínense, él puede ir para el calle 8 con un Castro haciendo lo que queremos, pero un Castro ahí como Raulito, el nieto de Raúl Castro, no. Para él, su norte, su alma, su corazón, todo es para la libertad de pueblos. Entonces, si él quiere ser presidente, él tiene que apoyar elecciones y libertad para los pueblos. Ok, en tu opinión, ¿el plan de 3 etapas de la administración Trump para reconstruir a Venezuela está funcionando o funcionará? No. Déjeme explicar un poco más. Un país estable, sí, entonces ganamos el primero, pero estable bajo la misma administración de corruptos en Miraflores. Son los mismos. Mira, ahora tenemos González López, el antiguo jefe de SEBIN, como el jefe de defensa. Este no fue un upgrade de mi punto de vista. De hecho, sería mejor trabajar con Vladimir Putin López que con González López. Y, y entonces, los mismos que robaron a todo el mundo. Y cuando me fui a Venezuela, déjeme explicarle de esa forma. Cuando me fui a Venezuela en marzo 2022, la primera vez en 3 años, y muchas personas estaban bien enojadas conmigo que me fui ahí, pero yo me fui para la recuperación de norteamericanos, para negociar la salida de rehenes norteamericanos. ¿Y con quién negocié yo? Con Delcy y Jorge Rodríguez. Si yo estoy negociando sobre rehenes con Delcy y Jorge, eso implica que tiene algo que ver ellos con esos rehenes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, de mi punto de vista, hay estabilidad, pero estabilidad con la misma dictadura. Ahora bien, la recuperación económica. Yo estoy convencido de que algunas cosas sí pueden pasar. Hay dinero. Yo estoy trabajando con algunas empresas que sí van a hacer inversiones en, en Venezuela, pero no sería suficiente para la recuperación económica del país, porque los grandes y el dinero necesario para realmente recuperar la economía en Venezuela es de plata, que estamos hablando de centenas de millardos, miles de millones de dólares. Ese dinero no viene si no hay una transición democrática. Y el pueblo venezolano no se siente el cambio en el campo, tal vez una burbuja que existe ahí en Caracas, una chiquitica burbuja, pero la verdad es que la fase 2 y 3 tienen que andar juntos. Es un buen plan, puede funcionar, pero no puede funcionar 1, 2, 3. Tiene que funcionar 1, ok, ya, como dijo Mike Cosa, ya fue, estabilidad existe, y 2 y 3 tienen que andar juntos. Ok, ¿sabes si la embajada de Estados Unidos en Caracas estará funcionando completamente en el corto plazo? Lo dudo en el corto plazo porque cuando nosotros salimos, cerramos la puerta. Yo tranqué la puerta y entregué la llave. Fue un momento muy difícil. Bajar la bandera norteamericana es como haber perdido una guerra, una batalla. Y este fue para mí, todavía me emociona mucho sobre ese día. Pero cuando cerramos la puerta, no puedes confiar en lo que pasó durante su ausencia. Entonces, ellos tienen que entrar y hacer una renovación de la embajada, que tomaría tiempo. Entonces, si la pregunta es cuándo vamos a dar visas y todo ese tipo de cosas, tomaría tiempo. No lo puede hacer en el JW Marriott, donde todo el mundo anda. Puede haber una recuperación rápida, pero a
todas sus funciones como embajada tomaría tiempo. Entonces, esa no es una cuestión de semanas, tal vez ni de meses. ¿Cuándo crees tú que los beneficios de la nueva etapa percolarán dentro de la economía para beneficio de la población? No sé si entendí bien la pregunta. Cuando llegan los beneficios para todo el mundo en Ajá. Venezuela, hay que tener inversiones enormes en el país y no las cosas chiquiticas. Por ejemplo, hablamos así. Chevron está produciendo 200,000 barriles por día. Si pueden subir a 300,000, ok, chévere. Pero eso no implica que tiene que contratar más gente. ¿Sí me explico? Y PDVSA está 100% quebrada como empresa. Hay, va a haber más dinero en el sistema, pero hasta ahí hay problemas porque están tratando de mantener el nivel de Bolívar. Y tal vez la mejor manera de comenzar un proceso que sentiría el pueblo sería cambiar la moneda para el dólar. Ya es casi dolarizado, pero como oficial. Y me da pena decirlo, porque yo sé que a los venezolanos también les gustan mucho sus bolívares eh, y su moneda nacional, y ese como abrir la mano a su soberanía, pero este por lo menos creo yo tendría un impacto un poco más fuerte como inmediato. Pero la verdad es que la crisis humanitaria existía en enero de 2019 o los finales de 2018, cuando yo andaba ahí en Venezuela. En febrero, cuando hicieron el famoso concierto con Richard Branson en la frontera. Este todavía existe en Venezuela. Esta crisis humanitaria todavía está. Y no estamos haciendo todo lo necesario para dar la comida y medicamentos al pueblo venezolano que deberíamos. Entonces ya yo creo que la sensación para los venezolanos fue mucha esperanza, pero esa esperanza está bajando porque no se siente. Puede tomar tiempo para que se siente. ¿Crees tú que el gobierno americano tendrá una participación activa en la garantía de la seguridad física de las empresas medianas y pequeñas que planean invertir en Venezuela? Ah, a lo mejor que no. Yo, hasta que recuerden que Trump dijo a los que perdieron mucho dinero, como ConocoPhillips, estamos hablando de 9,000 millones de dólares. Bueno, ese es tu problema. Ya perdiste tú. Entonces, dar seguridad física a todas las empresas grandes, medianas y chicas en el país sería bastante difícil. Eh, pero pensándolo bien, porque es importante la pregunta, parte de la razón por la cual hice este artículo sobre Plan Venezuela era que hay que manejar una situación muy difícil en Venezuela, donde, por ejemplo, en el arco minero, unas empresas internacionales de minería, si quieren entrar, la ELN está ahí y las FANB no pueden enfrentar a ellos en el campo. Entonces, hacer negocios fuera de Caracas es una cuestión para mí. Sería bastante difícil. Sin seguridad, puede ser un PMC, Private Military Contractors, puede ser un ejército privado, puede ser su propio, como Blackwater, como Eric Prince, ese grupo. No sé, pero el gobierno lo dudo. ¿Crees tú que el gobierno actual está jugando a ganar tiempo? Claro. Están esperando para los midterms en noviembre en los Estados Unidos, a ver si los demócratas ganan y a ver si los demócratas tratan de atar las manos de Maduro y luego ganan tiempo para el fin de mandato de Trump.
Ese es su plan, 100%. Ok, este, sabe, el venezolano común no sabe cuál es el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Venezuela. Este, ¿tú puedes ampliar sobre eso? ¿Cuál acuerdo? No, me imagino que el acuerdo en las partes petroleras. Yo no sé si hay un acuerdo o hay una demanda de Trump y de Marco Rubio diciendo que ustedes van a hacer tal y tal y tal cosa, porque yo, yo confieso que para mí es difícil entender si nosotros tomamos una decisión de dejar Vladimir Puchino López salir de ser ministro de Defensa para ser ministro de Agricultura. Esa no fue una decisión de nosotros. Me imagino que estamos, cuando las cosas no pasan bien, llamamos a Delcy Rodríguez. Puede ser que Marco Rubio llama, o Mauricio Claver-Corón llama, o quien llama, no sé. Decir que ese no, ese ok, ese no, ese sí. Yo creo que no hay un acuerdo firmado, sino que ella no sabe, me da pena decirlo de esa forma, pero es como un perrito que tiene la cuerda y el perro no sabe hasta cuándo llega la cuerda, si me explico. Y entonces ella está tomando cuidado en no llegar demasiado lejos. Pero la verdad es que un acuerdo en sí mismo, dudo que firmamos algo. Ok, pareciera que los inversionistas desean cambios importantes en la legislación que los proteja a largo plazo mediante reglas claras, competitivas, etcétera. ¿Cuándo considera que deben hacerse las elecciones para ir al siguiente paso de la transición y qué debería hacerse con anticipación a esa elección? Eh, Mira, yo creo que en la tercera o cuarta trimestre o quarter del año entrante, a los finales del año entrante, me imagino que el régimen, esa dictadura que existe, Delcy, ellos van a pedir que hagan elecciones municipales y luego gubernamentales y luego para la Asamblea Nacional y luego para la presidencia. Eso es lo que creo que ellos van a pedir. Tal vez sería mejor hacer una elecciones mega de toda, pero hay muchas cosas que hacer antes, ¿cierto? O sea, una CNE, nuevos jueces, hay que actualizar la lista de votantes y las personas donde pueden votar, los que pueden votar en el exterior, y todo. Pero mira, la ley de hidrocarburos no era muy buena. La parte del gobierno es como 95%, cuando en Guyana está 60-65%. La verdad es que para una empresa de petróleo internacional, bueno, el sistema judiciario y el imperio de la ley en Guyana y lo que puede obtener en Guyana es mucho más que en Venezuela. Entonces, por qué hacer su inversión en Venezuela y no Guyana, en otro país? Obviamente hay mucho petróleo en Venezuela, ellos van a tener interés, pero el dinero, la inversión en sí mismo, poco va a llegar antes de un cambio. Todo esto es posicionándose para el momento de cambio de gobierno. Aquí hay una intervención larga, pero resume una pregunta. Okay. ¿Qué tú crees que los contratos de participación productiva que se han firmado con las empresas norteamericanas de verdad tienen la suficiente transparencia como para que las empresas tengan confianza en eso? Espero que sí. Y con mis clientes, y para ser transparente con ustedes, yo trabajo con varios grupos que están pensando en ir a Venezuela. Y para ellos yo digo siempre, mira, que sean los más transparentes posibles, que hablan con VLAM-CHAM, con Fede Cámaras, con todo el mundo, porque una versión de ustedes no es para apoyar a Delcy Rodríguez, sino que es para apoyar al pueblo venezolano. Y hay que ser muy claro de que está trabajando en esa dirección.
y no en la otra. Ok. Usted ha propuesto un plan Venezuela donde el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas será vital. ¿Cómo cree usted que se puede reinstitucionalizar esa fuerza? Tiempo, dinero, el apoyo de Colombia y tropas de los Estados Unidos también apoyándoles. Mira, en Colombia, que era yo jefe de Plan Colombia durante 3 años, 2010 hasta 13, lo que hicimos fue los trabajos difíciles. Por ejemplo, no solamente con los soldados, pero hablando sobre el ejército, sí. O sea, trabajamos en conjunto y comenzamos con ellos a planear operaciones. A veces nos fuimos en operaciones con ellos, a veces no. Y comenzamos a hacer una serie de cosas para que ellos pudieran hacerlo solo. Y fue para entregar o crear dentro del gobierno y el ejército la capacidad de dominar el espacio, el territorio de Colombia. Y logramos. Pero son las cosas chiquiticas que llevan tiempo. Yo me fui una vez en un helicóptero con un general Pérez, el jefe de antinarcóticos, y un sargento dijo al general, y ya estuvimos en el campo, mi general no puede volar. La aeronave no está bien, no puede volar. En cualquier otro momento, yo estaría muerto, porque el general diría, mira, un sargento no puede merecer que este avión no es viable, que no podemos salir. Pero ese sargento, el general escuchó a ese sargento y decidió no volar. ¿Sí me explico? O sea, fue parte de DNA de los Estados Unidos en ese sentido. Pero también hicimos los trabajos con los jueces en Colombia. Mandamos a ellos a Puerto Rico a estudiar y cómo ser más eficaces y cómo hacer las cosas de una forma mejor. O sea, fue un proceso durante 20 años de la reinstitucionalización del país y requiere una ley en los Estados Unidos, no por un presidente, sino una ley bipartidista con dinero todos los años dedicado a ese fin. Va a llevar tiempo. Mira, ¿cuál fue tu mayor acierto? ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor acierto estratégico cuando fuiste embajador? ¿Y qué harías diferente hoy? Mira, yo creo que la decisión de reconocer a Juan Guaidó fue importante. Los trabajos que hice para ayudar a muchas personas a salir del país, como Leopoldo López, como Simonovic, como la familia Guaidó en su momento dado y otros. Yo creo que el apoyo que hicimos para la plataforma unitaria y las conversaciones con María Corina para participar en las primarias, esas son cosas que sí, yo creo que hicimos bien. Si acierto, quiere decir hacer bien la cosa. No sé. A veces me escapan palabras en español, perdón. Si quieres saber mis errores, no tenemos tiempo para contar todas. Mira, ¿qué opinas tú de la presencia de China y Rusia? Y si en Venezuela hace años existe un acuerdo con esos países, ¿qué debería hacerse con esos acuerdos petroleros? Bueno, primero los chinos, déjeme hablar de los chinos, es interesante porque Maduro se fue a China varias veces y para buscar dinero y nunca recibió ni un centavo. Ahora bien, los chinos están tratando de investir $1,000 millones en sus campos porque están tratando de evitar que nosotros nos tomemos esos campos. Yo creo que China existe, China va a existir y China va produciendo
y tenemos que trabajar de alguna forma con China. Los rusos es otra cosa. Así que hicimos sanciones en contra de algunas de las empresas estatales de Rusia. Ya casi no existen y deberíamos ayudar la salida total de Rusia del escenario. Yo siempre decía que para Rusia, Venezuela era una manera de fastidiar a los Estados Unidos a bajo costo. Y también fue plataforma de socorrer democracias en todas las Américas. Con los rusos desde Venezuela haciendo mucha vaina y socorriendo otras democracias en la región. Para los iraníes llegaron hace poco tiempo y ya podemos votarles de Venezuela por completo. Los cubanos, es existencial. Sin Venezuela no se pueden vivir y ya estamos notando. Te dicen que el peligro real de que se produzcan hechos violentos que desestabilicen son los colectivos que hay en Venezuela. ¿Por qué demora el presidente Trump en neutralizarlos y qué se requiere para la destitución de Diosdado Cabello? Es una buenísima pregunta. Es algo que yo digo casi todos los días. Deberíamos hoy, o deberíamos haber hecho el 4 de enero, pedir la lista de todos los miembros de los colectivos, porque ellos tienen sus credenciales oficiales. Pedir que ellos abandonen los trabajos, que no pueden circular, y la lista de todos los nombres de esas personas, y que si ellos hacen cualquier cosa, cobramos a Delcy Rodríguez, cobramos a ellos. Y de mi punto de vista, antes del 3 de enero yo sabía que íbamos a hacer algo. Yo pensaba de 4 cosas. Lo menos probable de mi punto de vista era lo que hicimos. Y lo más probable de mi punto de vista era matar a Diosdado Cabello con un dron y dar a Maduro y su grupo 2 horas de salir al país para el Medio Oriente, que no hicimos. Pero Diosdado Cabello tiene que salir. Es verdad. Otra pregunta que te hacen es, ¿no crees tú que se le están dando contratos de participación productiva a empresas fantasmas detrás de las cuales está el crimen internacional? Yo no sé si todos esos son así, pero lo que sí de mi análisis sé, es que Delcy está reemplazando la estructura criminal de Maduro para una estructura criminal para ella. Es como ahora está dando a sus amigos los lugares preferenciales, si me explico. Entonces, para ella, Alex Saab entrega a ese tipo, no importa, porque ese fue testaferro de Maduro. Y algunas empresas que son de amigos o testaferros de amigos y lo que sea de Maduro y otros, ella está consolidando el poder. Entonces, yo no puedo decir que todo esto son de personas con malas intenciones ni nada, pero es obvio que ella está generando un sistema que depende de ella. ¿Qué lecciones debe aprender María Corina y la oposición en general para sostener un gobierno estable? Votarlos a todos. Yo, bueno, no sé cómo responder, la verdad. Yo creo que María Corina, como política, ahora entiende que tiene que tener una carpa grande, ¿sí? Tiene que tener hasta personas políticas que no son de su gusto, porque una nueva Venezuela tiene que cambiar completamente. La democracia venezolana tiene que ser alguna cosa nueva.
con espacio para muchos. Mira, el chavismo existía y va a existir por cuestiones de la diferencia entre los ricos y los pobres. Hay una razón por la cual Chávez fue elegido. Entonces, como movimiento político, ellos van a existir. O sea, son 15, 20%, pero van a existir. Y otros movimientos políticos van a existir. Yo creo que María Corina tiene que liderar todo el país. Este es algo que he visto a ella cambiando su retórica en esa línea, que yo creo que es muy bueno. Si usted fuera el encargado del plan de 3 fases, ¿qué decisiones tomaría para estabilizar el país e iniciar su recuperación? Bueno, hay una lista de cosas que tiene que hacer para elecciones y yo comenzaría ya de una. Diosdado Cabello, fuera. En la cárcel o en España o lo que sea, a mí no me importa, pero fuera de Venezuela. Yo comenzaría un proceso de reconciliación nacional, porque en todos los procesos en América Latina, ustedes pueden leer todos los procesos anteriores, habían gobiernos de transición y movimientos de transición. Y la verdad es que nadie va a ganar todo lo que quiere. O sea, todos vamos a ganar la nariz al final, porque no van a entregar el poder todos ellos si ellos van directamente a la cárcel tampoco, ¿verdad? Entonces, hay muchos enemigos de María Corina porque ellos creen que ella va a mandar a la cárcel mucha gente, hasta gente que no hacen parte de gobierno. Mira, yo creo que esa no es la intención de María Corina. Hay que explicar cuáles son sus intenciones, es importante, pero la verdad es que hay generales que ganaron mucho dinero y me imagino que nunca va a enfrentar la justicia. Pero hay que tener por lo menos un proceso de reconciliación nacional. Y hay un poco de personas hablando sobre ese tema, pero ese debería arrancar ya. Pero hay algunas personas, General Granco, Freddy Bernal, Iris Vedela, obviamente Diosdado Cabello. Esas son personas que ya bye bye, su hora ya se fue, hay que salir. Y hay otros que son imbéciles como Jorge Ariaza, que mira, este hombre va a ser un día, y yo le dije una vez a su cara, espero el día de que usted va a ser un profesor fracasado izquierdista de una universidad de bajo nivel. Yo le dije a él, así, en su cara, porque ese hombre es muy bruto, pero no es un criminal, igual que otros. O sea, tal vez es un criminal, a lo mejor es un criminal también. Todos son criminales, pero hay niveles. Entonces, comenzar ese proceso. Y llamar atención y abrir los canales de información, de comunicación y hacer una elección. Tal vez una presencia militar de los Estados Unidos en suelo venezolano sería necesario también. No sé, yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Por un tiempo, no estoy hablando para siempre, solo durante la transición democrática. O, mejor todavía, sería una fuerza de varios países. Señores, tengo 60 segundos, me da pena, estoy entrando Sí. una cosa de trabajo a la 1 hora aquí, 12 horas de Washington. Tal vez tengo tiempo para más una pregunta, una última. ¿Cuál será el destino de Venezuela si Trump pierde las elecciones de medio término? ¿Cuál sería el impacto en Venezuela? El impacto. Primero los demócratas van a llamar atención a los ataques contra los buques, que realmente no es una política buena y no nos ayuda para nada. Entonces va comenzando una serie de hearings sobre muchos temas y la administración Trump tendría que lidiar con
con ese Congreso que sería hostil a él mismo, ¿sí? Entonces, ese tomaría su tiempo de las conversaciones sobre Venezuela. Mira, señores. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Contamos Ustedes. contigo para otra ocasión cercana, ¿oíste? Eso era lo que yo quería informar. No queremos esperar 5 años de nuevo, ¿no? No. Yo lo puedo hacer y la próxima vez yo no voy a dar un discurso tan largo. Pero yo a veces las personas olvidan de que la negociación tendría o tenía un impacto positivo. Y yo quería destacar esto con ustedes. No llegó a lo que queríamos que llegara, pero sí tenía su impacto. Bueno, señores, un gusto. Gracias. 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 Muy agradecido. A ustedes.